Ya estamos en este lugar, en este programa, con el rector de la Universidad Academia de Humanismo Cristiano, el señor Álvaro Ramis. Eso, ahí sacaron por fin el ruido. Oye, qué molesta. Sí. Uno tenía que hacer esfuerzo cada rectora, de verdad. Sí. Muchas gracias por venir. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Una vez más, sabe que acá lo apreciamos mucho y siempre nos gusta hablar con usted porque sus perspectivas son muy interesantes. Hay harto tema que conversar hoy día respecto al financiamiento de la educación, al rol de las universidades, pero es imposible no arrancar esta entrevista preguntándole por el FES, que es el proyecto que ha decidido enviar el gobierno para terminar con las deudas con la banca que derivan del CAE. La bancarización de las deudas de los estudiantes. Es un proyecto que viene desde hace unas décadas del gobierno de Ricardo Lagos. A usted en particular, ¿qué le parece? ¿Se pudo leer el proyecto? ¿Sus perspectivas? ¿Cuáles son los análisis que tiene respecto a esta idea? Bueno, sí, estuve presente junto con varios otros rectores y actores de la educación en la USACH. Este martes en la mañana, estuvimos citados a las 7:20 de la mañana para hacer el anuncio con el presidente, conocer los antecedentes de este proyecto que tiene, yo creo, dos partes. Primero, la que hemos más informado, digamos, que es el fin del CAE y el inicio de este FES, que vendría a ser un nuevo mecanismo que permite adscribir a aquellas personas que no entran en gratuidad. Y la segunda parte es la condonación del CAE para las personas que están en alguna de algunas condiciones que son variables, ¿ya? Entonces, dos partes del proyecto. Un nuevo sistema de financiamiento universitario llamado FES, que a su vez tiene influencia en todo el diseño del financiamiento universitario, y una cosa que es retrospectiva, que tiene que ver con la condonación con distintas fórmulas, digamos, para las personas que hoy día están endeudadas con CAE. Habría que separar ambas cosas y cada una tiene su propio análisis. ¿Y qué le parecen? Miren, partiendo por la segunda parte, creo que es la más clara, tiene que ver con poder beneficiar a este 1.200.000 personas que hoy día tienen deudas por CAE, ¿ya? ¿Cómo lo harán? Es postulando sus antecedentes al Ministerio de Educación, que junto con los antecedentes que recopila, digamos, el Servicio de Impuestos Internos, va a poder administrar una fórmula de cálculo que le va a decir cuánto va a tener que pagar, cuánto va a tener que renegociar y cuánto se le va a condonar. Eso tiene una ventaja que asume una crítica que era justa de muchas personas. Dijeron, bueno, yo me saqué la cresta, pagué tantos años, religiosamente, y estoy ahí, y otro que no ha pagado, entonces se le va a premiar a aquel que está más al día, y en eso va a tener una mayor condonación que el que no está al día. Pero por otro lado tiene otra variable que también me parece justa, que es la de no premiar, sino asumir a aquellas personas que son las desertoras de la educación superior, es decir, que no terminaron su carrera. Claro. Y que dejaron la deuda. Y dejaron la deuda, porque esas personas no se beneficiaron de la titulación, pero tuvieron el costo de ese estudio y de lo que ahí hoy día están pagando con intereses, y eso es importante. El FES pasa a ser un mecanismo donde va a haber una retribución económica, pero no con intereses, porque no es un crédito, sino es un mecanismo donde se retribuye con un plazo determinado a 20 años. Ese punto es muy bueno, porque en el fondo, sobre todo en la educación privada, se está retirando una parte de participación del mercado en el mundo de la educación. Y yo lo encuentro esto muy sano, porque son objetivos distintos. O sea, no se puede medir ni regir exclusivamente por los mecanismos de mercado. No es un crédito universitario, para mí no es lo mismo que pedir un crédito para comprarme un auto, por ejemplo. Claro, un crédito de Falabella. Esto es una cosa totalmente distinta. No es un crédito, es una compensación que tiene que ver con una evaluación además de tu situación económica. Creo que un máximo de 8% por el número de años que tú estudiaste, o sea, bastante bajo, claro. Mucho más abordable y con plazos definidos, no ad eternum, digamos, que hay gente que está pagando 30 años el CAE, ¿no? Claro, y ese 8% es el máximo. La mayoría de la gente va a pagar menos de eso. No, el 8% del crédito, ¿ah? Sí. No de que sea de 8% de interés, no, olvídense. Sí, eso es la primera parte, entonces, que me parece que es la más el 8% de tus ingresos. De pago. De tus ingresos, sí. Bueno, en la parte, por decirlo así, la retrospectiva, que hacemos con los deudores que ya están hoy día encalillados y están en esa circunstancia, y poder pasar a otra fase.
La otra es, está diseñado para aquellas personas que están entre el decil séptimo, octavo, noveno y décimo de la escala socioeconómica, porque no tocaría, por decirlo así, a las personas que hoy día están en gratuidad, que son del sexto hacia abajo. El punto es que, claro, asume que los que están en el decil décimo pagarían un copago en la institución que estaría en el FES, que es, por decirlo así, las personas con mayores ingresos del país, pero entre el 9, 8 y 7 no pagarían un copago, y eso implica algunos problemas que yo creo que es importante colocar en discusión, porque esto va a estar muy interesante para los estudiantes, obviamente. Hay unas expectativas adecuadas. Yo sí quiero advertir que esto tiene un problema que tiene que ver con que al mismo tiempo que se está discutiendo esta ley, hay otra legislación que es la de los nuevos aranceles regulados para la educación superior. Si uno hace el cruce entre estas dos dimensiones, ahí podría haber un daño para las instituciones de educación superior, porque por un lado los aranceles van a bajar, van a ser más bajos para las instituciones. Esos aranceles hoy día no son un problema para la mayoría de los estudiantes porque están en gratuidad o porque están con CAE, pero hoy van a tener el FES. Pero el daño que puede provocar a las instituciones de educación superior si esos nuevos aranceles regulados son muy gravosos, ¿ya? Es decir, ahí puede existir un ruido que es necesario poder administrar, porque efectivamente hay críticas que creo que son legítimas, sobre todo, por ejemplo, en las universidades públicas que dicen, bueno, vamos a entrar en el nuevo sistema, pero no nos van a dar los números para poder mantener nuestra actividad actual con unos aranceles mucho más bajos. Entonces, va a ser muy bueno para, por decirlo así, para la demanda, pero no para la oferta. Sí, pero eso parte de un error, creo yo, que es no financiamiento base para las universidades públicas. O sea, no podemos pensar que la Chile, la de Santiago, van a recibir solamente... no lo hacen, tienen un financiamiento base, pero es bastante bajo y no da. O sea, uno conoce gente que estudia en esa universidad y profesores, etcétera, que necesita aumentar el financiamiento base de la Universidad de Santiago, de la Universidad de Chile, etcétera, etcétera. Y después, claro, los aranceles que no deberían ser... lo que está pasando en Argentina, por decirlo así, que Milei quiere sacarle el financiamiento base también a la Universidad de Buenos Aires, imagínate. Eso ha escalado de una manera impresionante, no solamente porque los estudiantes están en contra, han habido tomas, cierre de algunas calles, sino porque los profesores que se han declarado a favor de esta idea de Milei han sido declarados, por lo menos en la UBA, personas non grata, entonces no los dejan entrar a hacer clases. Está muy complicado todo eso. Es que verdaderamente lo de Milei está en otro orden de cosas, es simplemente la destrucción de la universidad pública, tal como ha sido construida desde los años 50 en Argentina, que ha tenido como fundamento la gratuidad, la universalidad, y además un sistema público muy amplio. Sí. Y sobre esa base, eso es una bomba a los cimientos de la educación pública universitaria argentina, la destrucción de un capital que ha sido un orgullo para América Latina y para Argentina en general. Pensemos que la UBA es la mejor universidad de América Latina hoy día, según todos los ranking de Shanghái. No estoy hablando de otros indicadores de calidad, sino los más, por decirlo así, estandarizados y productivistas en la lógica comercial, por decirlo así. Sí. Entonces, sobre esa base están destruyendo la educación universitaria argentina, desfinanciándola a niveles groseros, y van a tener un retroceso de décadas en solo un par de años. Es verdad. Ahora, hay un detalle ahí, porque esa es una manera muy neoliberal de destruir la academia, ¿cierto? Sí. Y el pensamiento crítico también asociado a ella. Hay otras formas, por supuesto. ¿De destruir? De destruir, claro. La academia, claro, como hicieron en la Universidad de Santiago, crítico. Le tiraron unas bombas para adentro en el 73, el 11 de septiembre. Pero yo estoy hablando también de la mercantilización que ha vivido el sistema también en nuestro país, con excepciones muy notables, entre ellas la Universidad Academia, por supuesto, que tienen fines que son distintos. Y me gustaría saber, en perspectiva de todo lo que ha ocurrido y de lo que viene para el futuro, porque estamos en un periodo bisagra, no sabemos para dónde nos va a conducir bien la inteligencia artificial, no sabemos también cuáles son los modelos de educación que van a imperar ni siquiera en 50 años más, a lo mejor en 10 o en 15. ¿Cuál es su posición frente al rol universitario en el mundo que se nos abre?
Bueno, creo que eso es un tema crucial. Yo creo que la situación de la señora Cubillos ha puesto en debate justamente cuál es el carácter de la vida universitaria. Claro, usted gana también 17 millones, dígalo. No. Exacto. Claro. No, son bromas. Son bromas. Entonces, claro, como reírse de la pobreza ajena, digamos. Ese es el problema de una institución que está al borde de los equilibrios y otra que despifarra el dinero público. Ese es el punto, ¿no? Entonces creo que ahí hay una relativización de lo que es la carrera académica. Decir que una persona como ella es una académica cuando no tiene ni siquiera un posgrado, no tiene una trayectoria ni una publicación y que es contratada para hacer publicidad, propaganda para el rechazo, ¿no? Que fue lo que hizo, es verdaderamente vergonzoso políticamente, pero también es una afrenta a todo el sistema universitario. Y eso creo que obviamente vuelve a poner en discusión qué es una universidad, ¿no? Una universidad no es una institución que está dedicada a esas funciones, ¿no? Uno puede legítimamente reconocer en todas las universidades un legítimo punto de vista, ¿no? Las universidades incluso son plurales dentro de ellas mismas, sus propias comunidades, y también entre las distintas instituciones pueden tener las más diversas posiciones, pero tenemos que tener un estándar, un criterio común respecto a cómo se pueden administrar los recursos, y creo que hoy día la propuesta que tiene este mismo proyecto de ley de obligar, digamos, a ejercitar la transparencia activa en las instituciones privadas, igual que en las instituciones públicas, creo que empareja la cancha. Es algo que nadie podría estar en contra. Creo que es algo que debería hoy día darse, porque además todas las instituciones bajo este modelo están en competencia y por lo tanto hay una competencia desleal cuando unas instituciones que están financiadas con recursos públicos tienen obligación de transparencia activa y otras no. Y Sí, por lo tanto, ese es el punto crucial donde va a haber mayor conflictividad, porque justamente ese es el punto donde permite fugas de dinero. Sí, lo comentaba ayer, yo se lo pregunté ayer al diputado Ibáñez, yo no tenía idea, y dice, sí, con esta ley también se pone la transparencia activa. ¿Qué es lo que hizo la Contraloría, por ejemplo, con las corporaciones, las municipalidades, que son instituciones privadas, pero que reciben platas públicas, tienen entonces que mostrar en qué gastan las platas, etcétera? Es lógico para mí, yo se lo preguntaba y me dije, sí, en esta ley está. Todo aquel que hace uso, que el Estado de alguna forma le entrega plata, tiene que mostrar en qué la gasta, cómo paga, etcétera, etcétera. Y entonces la transparencia activa, que es eso, digamos, viene de la ley de transparencia, que tiene algo pasivo, que es cuando a ti te consultan, y activo cuando tú tienes obligación de ponerlo en tus redes. Y a mí me parece que esas van a ser las dos peleas de la derecha. La desbancarización no le va a gustar, y tampoco la transparencia activa, que es mostrar en qué gastan las platas. Eso va a ser una pelea fuerte, no sé si usted lo ha... Exactamente, porque creo que ahí hay un punto que tiene que ver con una historia. Digamos, cuando se dicta la ley de educación superior en el año 2018, en esa discusión, las instituciones universitarias pasan a ser, por obligación, entidades sin fines de lucro. Y por lo tanto, todas las otras operaciones con entidades relacionadas que permitían, por ejemplo, por la vía inmobiliaria, arriendos del espacio. Claro, exacto. Y ahí está la universidad y son los mismos dueños. Exacto. Esas eran las vías del lucro. Sí. Eso se acabó. Entonces, ¿cómo se podría hoy día extraer una utilidad? Yo no digo nada. Quedó ahí la pregunta. No, vaya a preguntarle a la señora Cuillo. Eso. Sí, pues. No, sí. A partir de sueldo. No, claro, sí, yo coincido y eso también tiene que replantear la forma de financiamiento y todo lo que usted ha dicho. Pero también esto hay un daño a la imagen, ¿cierto?, de la educación privada. Y eso también tiene que repararse de alguna manera. Claro. ¿Cuál es el camino para hacerlo? Creo que finalmente la transparencia activa, es primera medida que esta ley viene hoy día. O sea, usted no tiene problemas con la transparencia activa y usted... No, al contrario, lo único que puede que nos porque dañe la Academia de Humanismo somos Cristiano no está escrito a la menos gratuidad. competitivos con ingresos que otras, ¿no? pero no Somos más están pobres. adscritos a la gratuidad. Estamos en gratuidad, Está en gratuidad. Sí, está en estamos gratuidad. en todos los sistemas de Beca, acreditación, CAE, Ya. acreditación avanzada. El punto es que, claro, nosotros no tenemos, imagínense cuántas donaciones recibe Claro. determinadas universidades. La Universidad del Desarrollo. Con cierta orientación otra ideológica. no vamos a nombrar, pero solo en donaciones la Universidad de los Andes equivale a nuestro presupuesto. Solo en donaciones. O sea, nuestro presupuesto anual equivale a las donaciones que recibe en un año una universidad de la cota 1000. Entonces
Es súper abismante injusto. la diferencia. Pero claro, y uno dice, ¿cómo revertir esto? Y no se puede. O sea, sí se puede. O sea, se puede, pero lo de las donaciones no. Sí, Porque también acá se puede. la gente que dona plata, perdón Daniel, tú lo sabes, salvo la Teletón, que es más o menos transversal, los que hacen grandes donativos lo hacen por una coincidencia ideológica. Obviamente. No lo hacen por buscar el bien común. Obviamente, pero todo eso se puede regular. Antes se decía que no se podía regular nada en materia de comunicaciones, pero hay países europeos que dicen yo necesito todo el espectro, me da lo mismo que sea de uno, entonces yo le paso plata a los medios independientes, etcétera, y en Europa solucionaron el tema. Algo crearon, ¿cierto?, para que se solucionara el tema de que necesitábamos voces distintas, el medio independiente, el propio Estado francés le pasa plata, ¿no? Bueno, en este tema también necesitamos distintos pensamientos universitarios, distintas énfasis universitarios, etcétera. Habrá que buscar, yo no soy la persona llamada, pero habrá que buscar una forma de que aquellos que reciben mucho dinero por una cuestión ideológica al final del día, no tengan toda la posibilidad versus otras universidades que son con otro espíritu detrás, digamos. Ese es el avance civilizatorio del ser humano, en mi opinión, ¿no? Ir buscando esas soluciones para ir terminando con las inequidades en todos los frentes. En el frente de los derechos sociales, pero también en el frente universitario, también en el frente de los medios de comunicación, también, ¿me entiendes? Entonces, yo creo que alguna fórmula habrá y habrá que analizar otros países cómo lo han hecho con... Claro. Yo creo que en esta etapa es importante, porque hay que ir avanzando paso a paso con agendas legislativas viables, es importante que esta ley avance, pero a futuro es importante salir del subsidio a la demanda y empezar a generar mecanismos de financiamiento para las instituciones bajo ciertos estándares. ¿Ya? ¿Sabes y que qué? pueden ser tanto las Se me ocurrió una privadas, idea. las públicas, estatales, como también otras que no sean así en ese carácter, pero que tengan unos compromisos país básicos, ¿no? Como este de la transparencia y otros más que se pueden ir diseñando y que por lo tanto aseguran un sistema nacional de educación superior coherente que permita su sostenibilidad futura, porque es evidente también que acá hay otro tema que es importante advertir, ¿no? Esta ley también tiene mucha responsabilidad fiscal, por más que se trata de vender como que es populismo, que es un despilfarro, al contrario, no. es más bien contractiva del gasto público. Eso es un punto que cuesta encontrar. Sí, el CAE es muy populista la idea de CAE, porque La idea de- no vamos a pagar en este momento, sino a largo plazo. Entonces Claro. aumenta los costos que pagan futuros gobiernos. O sea, y lo que está pagando hoy día el Estado por CAE es 9.000 millones, ¿no? Es enorme, 9.000 millones. Y De lo que ha dólares, pagado. Entonces, poder salir O de del CAE pesos. es muy relevante porque Dólares. nos permite como hacer sostenible a futuro la matrícula, ¿ya? Porque nosotros tenemos un sistema que, ya sea por la vía de gratuidad, por la vía de crédito, hoy día es financiado por el Estado, ¿ya? Y eso tiene las arcas fiscales ciertos límites y además hay un problema demográfico, es decir, hay un problema de que no hay más matrícula porque no hay más niños en este país, hay una meseta demográfica y por lo tanto no va a haber más matrícula, no va a haber más crecimiento del sistema de educación superior. Por lo tanto, hay que administrar lo que hay y hacerlo sostenible con esta meseta demográfica en el largo plazo. Y para eso este proyecto ayuda. Pero deberíamos cambiar la lógica de una lógica subsidiaria bajo el subsidio a la demanda a una subsidio o un financiamiento a la oferta. Rector, se me ocurrió una idea, le decía yo, porque de repente podríamos, a través de la universidad, armar un forito, transparencia activa, de estos roles que estamos hablando, y a lo mejor nosotros somos media partner y Exacto, podemos difundirlo exacto. para que la gente también se entere de estos temas, que yo creo que hay mucha gente que está preocupada después de todo lo que ha pasado con respecto al rol de la educación, a los fines que tenían algunas instituciones. Y por lo mismo, ya para ir cerrando esta conversa, quería preguntar si usted también tiene la sospecha de que algunas instituciones de educación, bajo el disfraz de este fin, funcionaron o han funcionado como caja pagadora de algunos otros intereses. ¿Cómo dices eso? Favores, por ejemplo. Bueno, legítimamente las instituciones de educación pueden tener agendas que van más allá de la educación directa de sus estudiantes, siempre y cuando se mantengan dentro de la administración correcta de los recursos y que no desnaturalicen las funciones que le asigna la ley. Eso creo que está claro en la Ley de Educación Superior de 2018 y por lo tanto cualquier otra función creo que tiene que ser regulada. Regulada, investigada en el caso que haya sospecha y por supuesto que aquello es una materia que también nosotros coincidimos. Rector, muchas gracias. Muchas gracias a Que ustedes. tenga un buen trabajo y un buen cierre de año, porque Muchas estamos ya en gracias el a último ustedes. trimestre. Exacto.
Tal cual. Gracias. Por Chao, gracias. Claro, y una buena cantidad también de alumnos para el próximo año. Sí, po. Eso es lo importante. Los invito también, hay un congreso sobre lo que ocurrió el 18 de octubre de 2019. Que 5 vamos a años tener ya. toda la próxima semana actividades en la universidad. Ah, mira. Les Muy vamos bien. a enviar la información. Perfecto, por invitados favor. por Nos favor. damos una vuelta por allá Participar entonces. en el Sí, 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 congreso, perfecto. Sí. que es sobre este tema, 5 años del 18 Del de estallido. octubre. Sí, la revuelta. De la Muchas revuelta. gracias. No, Exactamente. felices. Nos gusta. Gracias, doctora. Muchas gracias, rector. Somos la Resistencia Comunicativa, una ventana a la información veraz. Sin sesgos empresariales ni dobles discursos. Una línea editorial a favor de los derechos humanos. Más de 1000 programas en vivo junto a una comunidad gigante y en crecimiento. ¿Quieres ser parte de nuestra comunidad? Aporta y hazte parte de la comunidad con este link que está en la descripción.